El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Hace unos años viajé a Lima y vi un letrero que decía lo siguiente: no tiene la culpa el niño, hace lo que ve hacer a su padre. Me encantó el letrero. Muchos no entienden que la paternidad es cobertura, es una protección, es una responsabilidad. Y no se puede dar cobertura sin relación. Y si no hay relación, no puede haber amistad entre padre e hijo. Un padre es alguien que invierte su vida a favor de otros. Porque no solamente se transmiten los rasgos físicos, sino también las habilidades, los dones y los recursos para capacitar a los hijos para que puedan operar en su destino, llevándolos a la madurez. La realidad de hoy es que es más difícil ser padre, porque la gente enfrenta una serie de problemas que, por cierto, no son nuevos, pero son problemas más agobiantes, porque la competencia también llegó a la paternidad. Los hijos tampoco saben valorar a sus padres y los miden con lo que los padres pueden darles. Creen que un padre bueno es el que le da un celular, una moto, una computadora, y si las tienen, ni siquiera son agradecidos. La gente enfrenta muchísimos problemas que ya en el tiempo de Jesús, en el tiempo cuando Jesús ministraba en la tierra, algunos de los problemas de hoy ya se veían, como ser ese vacío interno, la pobreza, la maldición desde la caída del hombre en el Edén. Es por eso que el mundo necesita la predicación del Evangelio, porque el Evangelio son las buenas noticias del reino de Dios. El Evangelio es lo único que cambia a la gente, porque Cristo es la verdad de Dios. Y su palabra revive, resurge, resucita el corazón del hombre y nos coloca en una relación de amistad con Dios, y eso trae paz a la familia y trae paz a los hogares. Cuando Cristo entra en una casa es para traer transformación y paz. Dios es bueno. Y la gente dice que Dios es bueno, pero la mayoría no está convencida de esta verdad, porque ellos mismos no viven bien. Toda su vida han vivido lejos de Dios y sin embargo han vivido recibiendo sus beneficios, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. De igual manera, hace caer su lluvia sobre buenos y sobre malos. Entonces las necesidades del mundo saltan a la vista, y lo único que puede aliviar a las familias es precisamente el Evangelio, porque el Evangelio, como dije, transforma y convierte. ¿Qué convierte? La pérdida en ganancia, lo negativo en positivo, el odio en amor, la esclavitud en libertad, el fracaso en éxito, el desorden en orden, la enfermedad en salud, la debilidad en fuerza, la maldad en justicia y muchas cosas más, porque el Evangelio está lleno de buenas nuevas. El evangelio que no trae buenas nuevas no es evangelio.
Y el evangelio que no se predica también deja de ser evangelio. Y Jesús no deja nada mal hecho. Y el propósito principal del evangelio es corregir y restaurar lo que está mal. Y en este caso, lo que está mal y lo que está sufriendo en la sociedad mayormente es en la familia. A los jóvenes de esta generación les falta valores y ejemplo. Los jóvenes de este tiempo hay que zamarronearlos para levantarlos de la cama para que vayan a clase. Porque la noche anterior o se la pasaron en la tele o se quedaron con el celular y otros más atrevidos se emborracharon. O se quedaron jugando o chateando o en la internet mirando pornografía. Y todos los desvelados no pueden levantarse. Y cuando se levantan, reteados, ellos reniegan más. Y tratan mal a sus padres que les dan de comer. En Estados Unidos, a partir de los 18 años, el hijo sale de la casa a trabajar para pagarse su universidad. En los países latinoamericanos y en Bolivia, los hijos hay que sacarlos a los 40 años de la casa a empujones. Ya estudiaron y siguen en la casa. Se casaron y siguen en la casa. Algunos ya son abuelos y siguen en la casa. ¿Qué están esperando? La casa. Los hijos no son nada agradecidos. Y peor con los derechos del niño, más atrevidos todavía. Cuando le dice, yo te hago estudiar, es su responsabilidad. Te doy de comer, es su responsabilidad. Antes los hijos ayudaban en sus casas. Pero hay muchos que siguen renegando todavía cuando se los mandan. Las bocas se convierten en unos basureros llenos de ranas y alacranes. Malas palabras. Por eso es que el Señor nos quiere enseñar la paternidad. Hay padres naturales y hay padres espirituales. Y los hijos espirituales también pueden recibir una impartición de sus padres. Por ejemplo, Eliseo se convirtió en hijo espiritual de Elías. Elías impartió en Eliseo sus conocimientos. Porque cuando le decía Elías que se quede Eliseo, Eliseo no quería quedarse. Y seguía a su padre espiritual. ¿Por qué? Porque él estaba mirando y estaba aprendiendo. Y comenzó a ganarle un deseo tan importante como era el de recibir la doble porción que tenía Elías. Y Dios mismo se la concedió. Tanto así que en una ocasión en tiempo de guerra estaban llevando a un muerto a enterrar y los que estaban llevando al muerto se asustaron, tumbaron al muerto encima de la tumba de Eliseo y el hombre resucitó. ¿Quién elegía al sucesor? ¿El hombre o Dios? Dios. Moisés también instruyó a Josué mientras Josué iba desarrollando su propia relación con Dios. Y posteriormente Josué fue el encargado de llevar al pueblo a la tierra prometida. Heredó ese espíritu libertador de Moisés. Fue enseñado, capacitado, adiestrado por él. Y siendo un siervo, fue el sucesor de Moisés.
Y eso nos habla de transferencia. Deuteronomio 34:9 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Pablo también preparó a Timoteo. Timoteo recibió una impartición de enseñanza porque era hijo espiritual de Pablo. Y en un presbiterio, Pablo le impuso las manos. Y segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo, le decía Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y en primera de Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado, mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. O sea que la impartición que recibimos es según el Padre que tenemos. Y el hijo que recibe impartición tiene que ser de buena clase. Otros casos fueron los de Marco con Bernabé, Jesús mismo con sus discípulos, y el mejor ejemplo que él nos dejó fue precisamente el Señor Jesús, el mejor ejemplo. Los padres espirituales no se escogen en congresos, no se escogen en convenciones, ni en conciertos, ni en seminarios, ni en el enlace. Así como no escogemos padres naturales, Dios es el que trae a las personas y las va colocando en un redil. ¿Para qué? Para que sean instruidos, para que sean enseñados, para que sean formados. Los que quieran y perseveren van a recibir algo. Pero los que están de un lado para otro como chivas de las locas no recibirán nada. Puede ser el más inteligente, el más sabio, no va a recibir nada. Porque la herencia, ¿a quién se da? ¿A las visitas o a los hijos? A los hijos. Un padre espiritual es aquel que por voluntad de Dios establece una relación, una amistad de unidad por el Espíritu. Es alguien que tiene corazón de padre y el otro es alguien que tiene corazón de hijo. El padre espiritual no necesariamente engendra, pero sí protege y cuida lo que le ha sido dado, sabiendo que ese hijo procede de Dios. El apóstol Pablo nunca se casó. Sin embargo, fue padre de muchos hijos espirituales y padre también de muchas iglesias, porque él tenía un corazón de padre. Él les dijo a la iglesia de Corintios en la primera carta, en el capítulo 4, verso 15, lo siguiente: aunque tengan 10,000 ayos en Cristo, 10,000 niñeros, no van a tener muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré a ustedes por medio del Evangelio. Pablo les decía estas palabras de otra manera: podrán tener un montón de niñeros, de instructores, de maestros que enseñan y predican, pero ellos mismos no les daban su corazón, ni le impartían tampoco de un corazón paternal, porque solamente la paternidad espiritual te puede traer la verdad de Dios para que penetre en tus huesos y tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios le da al Padre la unción para eso. Y cuando encontramos Padre conforme al corazón de Dios, ese hijo debe honrar a su padre y debe tener el anhelo por su herencia espiritual, así como la tuvo Eliseo, por lo que Dios había depositado en Elías, y por esa causa Dios le concedió a Eliseo la doble porción
del Espíritu. Vimos que el quinto mandamiento es honrar padre y madre para que tus vidas o tus años se prolonguen sobre la tierra. Ese mandamiento de honra va con algo adicional, va con un regalo adicional, y es el que tus años van a ser alargados. Y la verdadera honra de un hijo hacia su padre está compuesta por tres partes. Primero, hablar bien de ellos siempre. La segunda, obedecerlos. Y la tercera, honrarlos con lo que necesiten, con bienes materiales. Y eso es lo que no conoce la gente. No honra a sus padres, ni espirituales ni físicos. Y quiero decirles que hay personas mayores que tienen que gastar más de 60 bolivianos en remedios al día. La gente no honra a sus padres y dice todavía que aman a Dios. Y el Señor dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y entre sus mandamientos, el quinto es honrar padre y madre. Algunos respetan a sus padres porque le tienen miedo y a la madre no la respetan. Y Dios nos está mandando honrar padre y madre. Por eso es que si falta una de estas tres formas de honrarlos, entonces no existe honra verdadera y completa. El hijo bueno siempre quiere servir a su padre, como Josué lo hizo con Moisés. Siempre estaba a su lado ayudándole. Eliseo le dijo a Elías, que era su padre espiritual, vive mi alma que no te dejaré. El buen hijo vive cerca de su padre sabiendo que de él aprende. Quiere servirlo, quiere recibir su bendición. Por eso la honra viene de un corazón de servicio. Y eso es ser verdaderamente hijo. Honrar viene del verbo griego timao, que significa tener una actitud de honra, una gran estima, considerarlo, apreciarlo en gran valor. La honra que es expresada con palabras y no con hechos, no es honra. Debe de nacer de cada hijo para su padre el honrarlos. Por eso dice el Señor en Isaías 29:13, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su patrón. Si yo soy padre, dice, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Y el libro de Malaquías, curiosamente, termina en Malaquías 4:6. Él dice, hará volver el corazón de los hijos hacia los padres, no sea, dice él, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay que honrar a los padres con un corazón sincero. Y hay que honrar también a los padres espirituales con el mismo corazón sincero. Porque los dos tipos de padre tienen horas de sacrificio. Unos para enseñar y otros para ministrar. Los dos padres sacrifican su tiempo. Los padres se dan por entero para llevar a sus hijos a su propósito. Y comienzan desde temprano llevándolos a la escuela, trayéndolos, llevándolos, trayéndolos, llevándolos, trayéndolos.
¿Por qué? Porque quieren que esos hijos maduren y lleguen más lejos que ellos mismos. Los padres espirituales y los padres naturales quieren lo mismo, que los hijos vayan más lejos que uno, que los hijos maduren, que los hijos sean fructíferos, que los hijos tengan las cosas que uno no ha tenido. Ese es el verdadero corazón de un padre. Es por eso que Dios está volviendo en este tiempo el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Porque también los hijos sufren muchas lastimaduras de los padres por la falta de experiencia. Y los hijos a veces nunca más vuelven a la casa porque han sido heridos, lastimados, tanto por la lengua de la madre como por la lengua del padre, el maltrato, el estropeo. Pero va a llegar un día que todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Y es por eso que Dios dijo que en estos tiempos derramaría el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribió a los romanos, le decía: deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, para que ustedes puedan ser confirmados en lo que ya ustedes están haciendo, en lo que ustedes creen. Yo deseo compartir con ustedes. ¿Qué era lo que en realidad les estaba diciendo? Les estaba diciendo que él quería tener una relación de amistad con ellos para darles una transferencia, para compartir lo que ellos no sabían. Así que debemos pedirle al Señor que nos ayude a entender el principio bíblico que establece la paternidad, porque la paternidad es una cobertura y es necesaria, como decía el apóstol Pablo a los romanos. Ya es hora de traer honra a los padres. Es hora de edificar, no de destruir. Es hora de ser edificadores del reino. Es hora de desarrollar un corazón paternal. Así que en vez de hablar contra el líder que le da de comer a uno espiritualmente y dejar de hablar también para los padres que les dan de comer físicamente, hay que pedirle al Señor un temor de Dios, porque hay muchos corazones que no están fundamentados en la paternidad. Por eso decía el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y todos los apóstoles decían que recibamos con mansedumbre la palabra de Dios en nuestros corazones y que nos dediquemos a extender el reino, porque al extender el reino estamos llevando las buenas nuevas a las familias. Y fíjense, si no son observadores, fíjense, a la familia que ustedes lleguen con el mensaje de las buenas nuevas, esa familia tiene problemas. A veces son problemas de paternidad, a veces son problemas de maternidad, porque al final los problemas de necesidad, cuando hay una buena relación, eso es lo de menos. Y eso es lo que está viviendo la sociedad actualmente. Así que pregúntate cómo está tu hogar, cómo está tu matrimonio, cómo está tu familia, cómo está tu paternidad. ¿Qué relación tenés con tus hijos? ¿Conversás con ellos? ¿Sabés quiénes son sus amigos? Algunos ya han dejado la casa paterna. Estoy hablando de los bachilleres que están llegando ya a la ciudad para estudiar. Y han dejado la casa paterna. Pero ¿volverán esos hijos a visitar a sus padres? ¿Se van a interesar por su salud? ¿Sabrán qué comen los padres o cómo amanecen? ¿O cuando seas viejo podrás llamarle la atención? Si tu conciencia te acusa, no podrás decirle nada.
Estamos viviendo en una generación de grandes cambios. Dentro de 20 a 25 años vamos a ver los efectos de lo que la sociedad está viviendo hoy. Así que es necesario que hagas un alto en tu vida y comiences a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo como padre? ¿O qué es lo que estoy haciendo como hijos? ¿Qué valores les estoy enseñando a mis hijos? ¿Respeto a mis padres? ¿Mis hijos van a ser igual que yo? Esta generación necesita con urgencia el Evangelio porque el mundo está en picada, en declive, en decaída. Definitivamente estamos fregados. Ahora se da cuenta por qué el mundo necesita la predicación de las buenas nuevas del Evangelio, porque el único Evangelio que trae buenas noticias a un mundo en decadencia. Muchos padres son tan permisivos que no se dan cuenta de los monstruos que están criando en sus propios hogares. Este mensaje lo necesitan con urgencia tanto los padres como los hijos, que serán padres mañana. A los hijos hay que educarlos en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Pero también a los hijos hay que darles ejemplo, moldearlos, enseñarles y darles responsabilidades. Estamos comprometidos todos. Es tiempo de reflexionar, de pensar, de pararse y de revisar lo que hemos hecho mal y corregirlo. Es por eso que el Evangelio trae buenas noticias. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se había perdido el amor filial, padre a hijo, hijo padre. ¿Qué se había perdido? El respeto por los mayores. Se había perdido el amor eros entre un hombre y una mujer como Dios lo estableció desde el principio. Se había perdido el respeto, la moral, la honestidad, la integridad, el civismo, la educación, las buenas relaciones. Por eso es que el mundo necesita las buenas nuevas del Evangelio del Reino. Si como padre has sido demasiado permisivo y te pasaste el tiempo trabajando tanto que no supiste educar a tus hijos, todavía no es demasiado tarde, porque en Cristo hay esperanza. Pero te aseguro que si le pides ayuda al Señor, de aquí para adelante va a ser diferente. Así que yo te invito a ponerte de pie. Puedes repetir conmigo. Padre, en esta área de la paternidad, tengo mi corazón herido. Tengo mis sentimientos heridos. Y quiero reconocer mi necesidad. Quiero deshacerme de esta carga de malos sentimientos y de malos recuerdos. Yo quiero que este día sea un día glorioso para mí. Tú me estás llamando como padre y has dicho que aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo me vas a recoger. Yo quiero que me recojas hoy. Yo quiero que tú seas el padre de mi familia. Y yo quiero que me perdones, Dios, y arrancar de raíz estos sentimientos heridos, sentimientos de falta de paternidad, sentimientos de falta de ejemplo. Yo quiero cambiar en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Dios.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,